Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 064. Otra cita con Orikita Susune. Aunque no logró invitar a almorzar a ninguna otra chica, al salir de clases y acercarse la hora de la cena, Ikigaya Hachiman consiguió invitar a salir a Orikita Susune. Claro que, como no tenía el contacto de la joven Orikita, le envió el mensaje a través de Kusida Kikyo. Esta vez, sin embargo, Kusida no siguió el juego. Tuvo que repartir las preguntas antiguas a la clase. Sí, a pesar de la intensa ansiedad que sentía esa mañana, buscó a Chabashirasae después de clase. La profesora le confirmó que la escuela no tenía intención de repetir los exámenes solo por la filtración de la alumna de tercer año. Incluso el consejo estudiantil se mantuvo impasible, tratando simplemente los materiales de repaso dispersos como basura que debían desecharse. Las preguntas del examen no se habían filtrado. Por lo tanto, las preguntas antiguas que tenía en su poder seguían siendo válidas. Así pues, pidió a la clase que se quedara y les distribuyó el material. Su explicación fue: me los dio un senpai. Son los exámenes del año pasado por estas fechas. Podemos usarlos como material de repaso, porque el estudiante de último año dijo que se dieron cuenta después del examen de que el año anterior habían usado el mismo examen. Fue una indirecta descarada. Afirmaba abiertamente que el examen constaría de las preguntas antiguas. Si bien esta revelación fue impactante, los alumnos más perspicaces de la clase lo comprendieron de inmediato, dada la naturaleza inusual de la escuela. Este examen no se trataba solo de evitar la expulsión. Se trataba de su supervivencia. Durante más de medio mes, quienes habían ahorrado puntos del mes anterior se quedaron prácticamente sin ellos, viéndose obligados a comer los poco apetitosos platos de verduras de montaña gratuitos. Tuvieron que pensar en los gastos del mes siguiente. Gracias al impulso generado por este pequeño grupo de estudiantes, prácticamente toda la clase D se dio cuenta de que el examen probablemente sería sobre este tema en particular. Si lograban memorizarlo, no solo evitarían la expulsión, sino que tendrían la oportunidad de obtener la máxima calificación de 100 puntos. El mes que viene, puede que tengan hasta 10.000 puntos para gastar. Sin embargo, todos debían prometer memorizar las preguntas antiguas en su totalidad y comprometerse a no divulgarlas jamás. Este era el momento decisivo para determinar si tendrían que seguir comiendo esos horribles platos de verduras de montaña durante otro mes. Así, incluso la fragmentada clase D, con sus diversas camarillas y pequeños círculos, comenzó a unirse en ese preciso instante. Pero, hacer algo así justo debajo de las cámaras de vigilancia de la escuela, incluso si no estaban descontando puntos extra este mes, fue quizás demasiado descarado. Incluso si la clase realmente usó. Si todos respondieron correctamente a las preguntas anteriores y obtuvieron buenas calificaciones, recibirían realmente la recompensa de 100 puntos. Solo se podría decir que dependía del estado de ánimo de la escuela. Ikigaya había recopilado la información anterior sobre la clase D a partir de un mensaje enviado por Ichinose. Algunos estudiantes de la clase D tenían buena relación con ella e informaban sobre los movimientos de su clase en tiempo real. La red social de Ichinose era realmente aterradora. Por supuesto, también era posible que los miembros más sensatos de la clase D se dieran cuenta de que su clase no tenía salvación. Si no podían graduarse de la clase A, al menos debían asegurarse algunos gastos de manutención. Todos luchaban por sobrevivir. Normalmente, lo lógico sería evitar distribuir los exámenes directamente. Se podría dividir el examen en ejercicios prácticos y entregarlos a grupos de estudio para que los resolvieran. Pero Kusida no lo hizo. Por un lado, los grupos de estudio mutuo de la clase D existían solo de nombre, por lo que la tutoría real era difícil. Por otro lado, hacerlo de esa manera evitaría que los estudiantes memorizaran las respuestas o se sintieran en deuda con Kusida-san por proporcionar las preguntas. Kusida Kikyo parece que no solo le gusta hacer amigos y coleccionar secretos. Su vanidad también es bastante fuerte, pensó Ikigaya. Eligió una tetería como punto de encuentro con Orikita y llegó primero.
Con una gran cantidad de puntos acumulados, Ikigaya no fue tacaño. No solo pidió una bebida para Orikita Suzune, sino también varias porciones de exquisitos pasteles de té. Orikita Suzune llegó poco después. Orikita permaneció algo callada. Una leve expresión de confusión cruzó su frente al posar su mirada en la mesa. Allí, 4 tentadores pasteles estaban alineados. Un pastel de arándanos cúbicos, un pastel red velvet, una mousse de chocolate y queso, y un cupcake de tiramisú. Cada uno desprendía un aroma dulce y seductor. Como era de esperar, los precios eran igualmente atractivos. Solo este conjunto probablemente superaba los 10.000 puntos. Lejos de estar encantada, sintió cierta presión. No hace falta pagar a medias, dijo Ikigaya de inmediato. Yo te invité a salir, así que yo pago. Por lo general, cuando hombres y mujeres salen, dividen la cuenta. El sistema A. Esto suele continuar incluso después de que empiezan a salir, a menos que uno de ellos sea un aprovechado. Incluso cuando Ikigaya le ofreció una cámara cosida, ella la rechazó amablemente porque aceptar tal regalo implicaba tener que devolver algo de igual valor. Era una cuestión de etiqueta. Aunque Orikita Suzune tenía pocas habilidades sociales, comprendía las normas básicas de cortesía. En este sentido, se parecía bastante a Yukino Sita. Ikigaya incluso recordaba que Yamigama le había dado un regalo de cumpleaños a Yukino Sita. Este quiso devolverle el favor y lo invitó a salir, pero no tenía experiencia eligiendo regalos, y solo se fijaba en el material y la relación calidad-precio de la ropa. Pero Yukino Sita no estaba aquí. Cabe decir, como alguien a quien a menudo llamaban un Yukino Sita en decadencia, que la mera presencia de Orikita le proporcionaba a Ikigaya una extraña sensación de paz interior. Como habían cargado bastantes pasteles, los probaron juntos. Hachiman notó que a Orikita no parecía disgustarle los dulces. «Soy rara». Orikita notó la mirada de Ikigaya sobre ella. No, Ikigaya negó con la cabeza. Estaba pensando en lo ahorrativa que solía ser ella. Se la había encontrado en más de una ocasión en el supermercado del distrito comercial, seleccionando los suministros de supervivencia gratuitos que la escuela proporcionaba a los estudiantes sin puntos, artículos como rábanos y verduras de hoja verde. No esperaba que ella pareciera una chica normal mientras probaba dulces. Yukino Sita también tiene un lado así. La característica distintiva de Yukino Sita era su amor por los gatos. No tenía ninguna resistencia a nada relacionado con ellos. En cuanto a Orikita Suzune, su debilidad probablemente era su hermano. Esa mañana, la maniobra de Sakayanagi había provocado el pánico. Orikita había llegado a su clase muy nervioso, pero la había tranquilizado. En esencia, le había hecho un favor. Por lo tanto, invitarla a salir ahora era pan comido. Además, el día 12 ya había empezado a guiarla hacia la difícil tarea de reunir 20 millones de puntos para salir de la clase D. Como el estudiante de primer año con la mayor cantidad de puntos personales, Ikigaya Hachiman tenía mucha autoridad en el tema. 20 millones de puntos parecían imposibles, pero no eran inalcanzables. Estos son mis puntos, dijo Ikigaya, mientras mostraba la información de su identificación de estudiante. Orikita tomó nota de las cifras. Nombre: Ikigaya Hachiman. ID: ST10, 45, 66, 60, 68. Clase: 1B. Género: masculino. Saldo de la cuenta privada: 2.516.995 puntos. Era, sin duda, una figura aterradora. ¿Cómo crees que se obtienen estos puntos? Ikigaya comenzó a ponerla a prueba. Me imagino que algunas clases preparadas podrían juntar los puntos de sus alumnos para que sirvan como fondo de clase para los exámenes, dedujo Orikita, tratando de explicar el origen de la enorme cantidad de dinero que tenía en su teléfono. Incluso con una evaluación de clase de 1000, una clase completa solo recibe 1140 igual 4 millones de puntos en total por mes. Que tuviera más de 2,5 millones en el segundo mes de clases hacía que la existencia de fondos de clase fuera una conclusión lógica. La clase B seguía de cerca a la clase A, así que probablemente estaban al tanto de las reservas de puntos. No, los fondos de la clase están en Ichino C, dijo Ikigaya.
En el examen de conducta del mes pasado, la clase B obtuvo una alta calificación de 911. El consejo estudiantil premió tanto a nuestra clase como en la clase A con un puesto de secretario/A. Vendí ese puesto a la clase A por 2 millones de puntos personales para usarlos como fondos de la clase. ¿Un puesto de secretaria se puede vender? La voz de Oriquita se elevó ligeramente con sorpresa. Parecía incrédula. En ese estado, ella era bastante llamativa. En ese momento, un chico rubio, alto y guapo que pasaba por allí se detuvo de repente y entró en la tienda. Pidió varias tazas de té con leche, del tipo que suelen gustar a las chicas. La mirada de Ikigaya lo recorrió. Reconoció al rubio como Nagumo Miyabi, el antagonista de la historia original, pero no lo mencionó. Continuó su conversación con Oriquita. Sí. La clase 1A valora su estatus más de lo que te puedas imaginar. Para obtener ventaja, estuvieron dispuestos a comprar el puesto de privilegio que mi clase se ganó, incluso a un precio exorbitante. Ya veo, entonces es de clase A, asintió Oriquita. Y en cuanto a las acciones de la clase A esta mañana, lograron su objetivo, continuó Ikigaya. Pero independientemente de la intención, se han ganado la enemistad de los alumnos de tercer año. Oriquita siguió asintiendo, pero su mente ya no estaba en la clase A dado que se había confirmado que los exámenes de tercer año no se verían afectados, no tenía de qué preocuparse. O mejor dicho, recordó sus palabras. Tu hermano es más fuerte de lo que imaginas. ¿Qué apoyo podía ofrecerle una hermana débil de la clase D a su poderoso hermano? En todo caso, según Ikigaya, su hermano le había confiado a él el cuidado de ella. Se sentía como una hermana inútil viviendo bajo su protección. Sin embargo, aunque había hablado con Ikigaya el día 12, hoy finalmente tomó una decisión. Liderar la clase D era imposible. Elegiría el camino de los 20 millones de puntos para transferirse, a pesar de los obstáculos. Y ahí estaba Ikigaya, con más de 2 millones de puntos, a menos de 9 décimas partes de la meta. La barra de progreso era visible. Consultar con él fue sin duda la decisión correcta. Sobre reunir 20 millones de puntos, continuó Ikigaya, los 2,5 millones de puntos que tengo no son fondos de la clase. Me los dieron voluntariamente los estudiantes como recompensa por dirigir la clase. Es su reconocimiento. Pero, Oriquita sabía que Ikigaya le estaba enseñando cómo conseguir puntos, pero su exitosa experiencia no parecía encajar con la clase D. Cuando se reveló la verdad sobre los 200.000 puntos que otorgaba la escuela, la clase D solo pudo reunir 50.000. Para comprar las preguntas antiguas, le preguntó a Kusida cuánto costaban, pero Kusida le dijo que aún no podía cobrar los puntos de la clase. Le explicó que solo pagarían una vez que se confirmara que el examen era el mismo y todos aprobaran. Kusida le dijo que no se preocupara y cubrió el gasto por completo. La idea de recibir cientos de miles o millones en honorarios por liderazgo de la clase D era una fantasía. Esta experiencia no era práctica para ella. Lo que digo es que los puntos provienen de los gastos de manutención y de las recompensas por exámenes especiales. La forma legítima es asegurar los beneficios que merecemos de la clase. Liderar como representante es una parte, pero Oriquita sintió vergüenza, y su voz se apagó. La clase D no puede hacer eso. No solo no podían hacerlo, sino que tampoco tenían puntos de evaluación ni gastos de manutención para proporcionar a un representante. PFFT. En ese momento, una carcajada espontánea provino de la mesa que estaba detrás de ellos. Era Nagumo Miyabi. Tras pedir sus tés con leche para llevar, se había sentado no muy lejos de ellos. Al percibir sus miradas, Nagumo-senpai levantó la mano izquierda. Capítulo 065. Nagumo Miyabi, estudiante de segundo año. ¿Eh? No, espera, ¿me están tendiendo una trampa? Nagumo Miyabi alzó la mano con naturalidad, formando una curva juguetona en la comisura de sus labios. Acabo de pensar en algo gracioso. No me hagan caso. ¿Es eso así? Oriquita y Ikigaya optaron por ignorarlo con una sincronización perfecta. Oriquita, naturalmente, mostraba una actitud desdeñosa hacia los desconocidos insignificantes. Sus párpados se entrecerraron ligeramente, su expresión era indiferente, como si no hubiera escuchado ni una palabra.
Ikigaya, que ya había identificado al hombre, naturalmente no se molestó en entablar conversación. Así, su conversación continuó fluyendo en el café, en medio del tenue aroma a té con leche, como si la persona en la cabina contigua simplemente no existiera. Empezar con 0 puntos en la clase D es realmente impactante, dijo Ikigaya. Pero no todo está perdido. Para ti, aún hay una posibilidad de conseguir 20 millones de puntos en la clase D, miró a Horikita. Porque esta clase aún no ha sido abandonada por la escuela. ¿Ah, sí? Las delgadas cejas de Horikita Susune se fruncieron ligeramente, dejando entrever una clara confusión en sus penetrantes ojos. ¿Porque la clase D no ha sido abandonada? ¿Qué clase de lógica es esa? Casi simultáneamente, la rubia estudiante de segundo año que estaba detrás de ellas, Nagumo Miyabi, se inclinó hacia adelante. Su postura, antes perezosa, se tornó concentrada, y una chispa de genuino interés brilló en sus ojos. Nagumo solo pensaba comprar té con leche para las chicas parlanchinas de su clase, y así ganarse su simpatía fácilmente. Había estado dudando entre las tiendas de la calle hasta que su mirada quedó cautivada por la silueta de una chica de cabello negro en el escaparate de una tienda. Era increíblemente hermosa. En términos puramente estéticos, ella superaba con creces a todas las chicas de su clase. Incluso su amiga de la infancia, Asahi Nanazuna, estaba un escalón por debajo de ella en cuanto a belleza. Sin dudarlo, empujó la puerta y caminó hacia el mostrador a través del aire perfumado, solo para descubrir que sentado frente a esta hermosa Kouai, había un chico con ojos de pez muerto que irradiaba un aura pesada de tristeza. Lo que resultó aún más sorprendente fue el tema de su conversación, en realidad era bastante interesante. En lo que respecta al concepto de cobrar una cuota de liderazgo, Nagumo era un experto. No solo lo hizo, sus métodos fueron altamente eficientes. Recaudó directamente el 50% de los puntos personales de cada compañero de clase como una tarifa de gestión y exigió estrictamente que ningún individuo, el saldo privado podía superar los 500.000 puntos. Cualquier cantidad superior a esa debía entregársela. En consecuencia, en la clase 2, bajo su control, ningún otro estudiante, aparte de él mismo, pudo superar el umbral de los 500.000 puntos. ¿Y qué pasó con la legendaria clase 1, de que perdió 1000 puntos al principio y llegó a 0 en un mes? Nagumo la recordaba bien. Como miembro del consejo estudiantil, había sido el responsable de registrar los resultados de los exámenes de primer año. Ese examen de conducta, incluso si los alumnos de primer año no estaban preparados, solo evaluaba las normas básicas de comportamiento diario. Que la calificación de la clase D bajara a 0 era algo inaudito en la historia de la escuela secundaria de formación avanzada. ¿Y alguien quería intentar cobrar tarifas en esa clase D? Sonaba a una utopía. La evaluación 0 de la clase D significaba que la escuela no cubría los gastos básicos de manutención. La supervivencia misma era un problema. Intentar recaudar dinero de los bolsillos de estudiantes pobres y desorganizados era pura fantasía. ¿Qué quieres decir con que la clase D no ha sido abandonada? Insistió Horikita Susune, con un dejo de tensión en su voz. ¿No abandonada? Eso implica que existe la posibilidad de que la clase D sea descartada por la escuela. Si eso ocurriera, ¿podría siquiera permanecer matriculada? Se podría decir que Horikita estaba dejando que la ansiedad nublara su juicio. Aunque la clase D fuera considerada defectuosa, la actual clase D de tercer año seguía existiendo en la escuela. El desempeño de los alumnos de primer año fue pésimo, pero aún no justificaba su expulsión. Puede que mi forma de expresarme haya sido engañosa, explicó Ikigaya de inmediato. Quiero decir que, aunque la clase D tenga 0 puntos, sigue formando parte del sistema competitivo. Mientras se realicen exámenes especiales, la clase D tiene la oportunidad de participar, lo que significa que puede perder puntos, ganar puntos y darle la vuelta a la situación. Y, hizo una pausa, mirando directamente a Horikita, el estatus actual de 0 puntos de la clase D no es, en cierto sentido, algo del todo malo. Por supuesto, si quieres ascender a la clase A menos que aparezca un líder de nivel monstruoso que cambie el rumbo, básicamente es una ilusión. Horikita Susune frunció los labios en silencio.
Recordó la información que había captado de los pensamientos internos de Ikigaya, que la clase D sí ocultaba varios monstruos. Sin embargo, la idea se desvaneció tan rápido como apareció. Ya había renunciado a liderar la clase de entre esos supuestos monstruos, quien, aparte de ella y la proactiva Kusida, se había molestado en comprar los exámenes anteriores o estudiar seriamente para este examen crucial. No daban muestras de tener dotes de liderazgo. Entonces, ¿cuál era el método para conseguir puntos en la clase D que mencionaste?, preguntó Horikita, retomando el tema. Recordó cuando le preguntó qué haría si estuviera en la clase D, y su respuesta fue reunir 20 millones y huir, en lugar de rendirse. Esto significaba que creía que existía una manera de alcanzar ese objetivo imposible incluso en la clase D. La clase D es un montón de arena suelta, analizó Ikigaya con calma, llena de numerosos grupitos y círculos pequeños. Al notar la expresión impasible de Horikita, era evidente que no le importaban las facciones internas. Continuó. En la clase D, tener fuerza o tener razón no garantiza que la gente te obedezca. Suelen actuar según sus preferencias personales, tomando decisiones impulsivas que perjudican los intereses generales de la clase. Es probable que estos alumnos constituyan la mayoría. Sin embargo, su tono se endureció repentinamente. Una vez que se trata de sus intereses más inmediatos y fundamentales, se pueden movilizar fácilmente estas fuerzas dispersas. Desde otra perspectiva, pasar de 1000 a 0 puntos no es necesariamente algo malo. Al no tener ingresos para cubrir sus gastos, toda la clase D ahora tiene un único y urgente objetivo común: conseguir puntos para comida. Comer esos indigestos platos de verduras de montaña todos los días durante medio mes ya les ha puesto los nervios de punta. Entonces, ¿la clase D es realmente fácil de ganar ahora mismo? Los ojos de Horikita se abrieron un poco, con un toque de sorpresa en su voz. No se trata de ganárselos, corrigió Ikigaya con un tono muy pragmático. Se trata de que quien pueda aportarles beneficios tangibles, puntos que les salven en la vida, se vuelve esencial. Esta es la estrategia fundamental que quiero enseñarles. Distribución según el trabajo. Por ejemplo, si utilizas una estrategia para obtener 100 puntos de evaluación para la clase en un examen especial, puedes establecer una regla. Tú personalmente te quedas con el 50% de los ingresos generados por esos 100 puntos. El 50% restante pasa a ser propiedad de la clase y se distribuye equitativamente para los gastos de manutención de todos. 100 puntos de evaluación significan que la clase recibe un total de 400.000 puntos de la escuela. Tú te quedas con 200.000 y los 200.000 restantes se reparten. Esa es solo la ganancia de un mes. 200.000 puntos al mes. Esos son 2,4 millones al año. 7,2 millones en 3 años. El ritmo cardíaco de Horikita se aceleró. Siguiendo esta lógica, si lograba obtener un total de 300 puntos en bonificaciones para la clase D, la meta de 20 millones de puntos no parecía inalcanzable. Una tarea que antes consideraba imposible ahora tenía un camino claro. Horikita estaba conmocionada. Este método de usar la plataforma de la clase para demostrar su valía personal era algo que jamás había imaginado. Sin embargo, miró al chico que tenía enfrente. Observándolo fijamente a la cara, a los ojos, sintió que había cosas que debía decirle. Si ese es el caso, reflexionó Horikita, entonces, la movilidad de la clase D se vería enormemente estimulada. Entonces, las personas capaces de mi clase no dejarían escapar la oportunidad. Actuarían para asegurar esas ganancias. En ese caso, la clase D no parece del todo desprovista de posibilidades de ascenso. ¿Crees?, replicó Ikigaya con voz fría y monótona, sin mostrar emoción alguna en sus ojos inexpresivos, que una clase capaz de perder 1000 puntos en un solo mes tiene algo de qué preocuparse. Oh. Puah. Horikita se quedó paralizada, con el rostro endurecido. La pregunta casual de Ikigaya fue como un balde de agua helada, que extinguió al instante la pequeña llama de esperanza que acababa de encender. Exacto. Atraídos por las ganancias, podrían cooperar brevemente, pero dada la naturaleza derrochadora y desesperada de la clase D, podrían siquiera conservar los puntos que ganaron. Ni hablar.
Entonces, incluso si propones una distribución basada en el trabajo y obtienes puntos personales al ganar puntos de evaluación para la clase D, la validez de esta estrategia probablemente durará 3 meses, tal vez 6 como máximo. En esencia, esto es solo dinero fácil. Necesitarías lograr este resultado muchas veces. ¿Realmente puedes hacerlo? ¿Puedes hacer eso? Horikita no respondió de inmediato. Esto significaba que debía afrontar los exámenes especiales con sumo cuidado y aprovechar cualquier oportunidad para ganar dinero fácil. La meta de los 20 millones de puntos seguía siendo una montaña insuperable. Se mordió el labio, con una pizca de decepción en el rostro, pero rápidamente respiró hondo. Tenía 3 años. 3 años enteros para alcanzar la cima. Lo entiendo, dijo Horikita. El camino es difícil, pero quiero esforzarme. Quiero el reconocimiento de mi hermano, así que haré todo lo posible. Elegiré acumular 20 millones de puntos y transferirme a tu clase. Entonces te ayudaré, dijo Ikigaya. Para mi clase, cuantas más personas capaces, mejor. Sí, asintió Horikita. En la cabina detrás de ellos, Nagumo Miyabi había escuchado todo. Al mirar al chico de ojos inexpresivos y a la deslumbrante Kouai de ojos de zorro, de repente se dio cuenta. Esta chica increíblemente hermosa probablemente estaba siendo estafada por el chico que tenía enfrente. Aunque la lógica parecía sólida, Nagumo, como el hombre que llevó a la clase B original a la cima de la clase A, tenía un juicio agudo. Percibió lo que se escondía en las palabras del Kouai. Sí, ganar puntos por sí solo es ineficiente. Hay que comprometerse con los intereses de la clase para obtener grandes beneficios. Eso era innegable. Sin embargo, Nagumo se percató de un detalle clave. No estaban en la misma clase. La chica de cabello negro era de la clase D. Si quería cambiarse a la clase del Kouai de ojos inexpresivos, él tenía que ser alumno de la clase 1A. Nadie pagaría 20 millones de puntos para cambiarse a otra clase. Entonces, ¿por qué ese chico de otra clase estaba tan ansioso por aconsejar a una chica de la clase D? ¿O era por afecto, o ella le resultaba sumamente útil? La mente de Nagumo se aceleró, relacionando inmediatamente esto con el examen especial programado para el próximo mes. Por lo general, en esta época, la escuela organizaba un examen especial a gran escala para los alumnos de primer año en una isla deshabitada. Estos exámenes eran una especie de paquetes de ayuda con generosas recompensas en puntos. Como le había comentado a Katsuragi Koei en el consejo estudiantil, la escuela a veces ofrecía estos exámenes de ayuda a los alumnos de cursos inferiores, para evitar que se rezagaran demasiado pronto. Dado el bajo rendimiento de las clases C y D, es probable que la escuela destinara recursos al siguiente examen en la isla para subsidiarlos. Así, Nagumo estaba completamente seguro. Aquel chico de ojos inexpresivos era un alumno de la clase 1A. Seguramente había recibido la información de Katsuragi, quien a su vez la compartió con su facción. Estaban tramando algo. Una vez que asumió que el chico era de la clase 1A, la amable guía era claramente una trampa para inducir a este hermoso Kouai de la clase D a trabajar con él desde dentro durante el futuro examen, esencialmente manipulando los recursos potenciales de la clase D y vendiéndoselos. Era una enorme ventaja para su clase. En esencia, se trataba de una traición a su propia clase, disimulada con la excusa de la distribución según el trabajo. El resultado sería que la clase D renunciaría a la oportunidad de cambiar su destino por mezquinas ganancias a corto plazo. Y mantener a la clase D oprimida siempre beneficiaba a las clases altas. Matar 2 pájaros de un tiro. ¡Qué crueldad! ¡Guau! Exclamó Nagumo, asombrado para sus adentros, sintiendo una oleada de emoción. ¡Qué cálculo tan sofisticado y frío! Interesante, muy interesante. Y probablemente esta historia solo existía porque él le había contado a Katsuragi sobre el examen de bienestar. La sonrisa de Nagumo se amplió. Comenzó a levantarse de su silla, dispuesto a encontrarse con aquel chico de ojos inexpresivos. La base de la clase 1 estaba realmente repleta de talento. La promoción de este año fue excelente. A pesar de las burlas de Asaina Nasuna por ser extraordinariamente indulgente con las chicas, él se enorgullecía de reconocer el talento de los chicos y darles una oportunidad.
Quería construir una escuela basada en la meritocracia, en marcado contraste con la protección de los débiles de Orikita Manabu. La ley natural dicta que los débiles son eliminados. Los fuertes merecen el mejor trato, incluyendo la incorporación de las chicas más guapas al consejo estudiantil. También necesitaba gente que supiera hacer las cosas. Katsuragi Koei era una de ellas, y este joven astuto y sofisticado sin duda reunía las aptitudes necesarias para unirse a su equipo. Sin embargo, justo cuando Nagumo apoyó la mano en la mesa para incorporarse, la voz del chico volvió a oírse, clara como el agua, pero fue como agua helada que apaga el fuego de su campaña de reclutamiento. Para conseguir puntos más rápido, no basta con depender de tu propia clase. Otra forma importante es exigírselos a otras clases. Siempre dentro de las normas del colegio, claro, dijo el chico. Continuó guiando los pensamientos de la chica. Si los recursos de tu propia clase no son suficientes, simplemente incluye los recursos de otras clases en tu rango de acumulación, no se reducirá enormemente la presión. ¿Cómo manipular a otras clases y arrebatarles puntos? Esa es la manifestación de tu habilidad personal. Esa es la verdadera esencia de la meritocracia. Igual que las acciones de Sakayanagi esta mañana, propia de una princesita. Atacó directamente a los alumnos de tercer año y consiguió exactamente lo que quería. La pequeña princesa de Sakayanagi, entonces es Sakayanagi. Al oír el nombre, Nagumo volvió a sentarse. La filtración de la mañana había sido obra de ese Kouei de la clase 1A, Sakayanagi. Así que este chico no pertenecía a la facción de Katsuragi, sino a la facción de Sakayanagi, tan agresiva y que no se andaba con rodeos. Después de todo, no llamarías a alguien princesita a menos que fuera tu jefa. Una chica muy linda, sin duda. Pero entonces el niño añadió. Y para un ejemplo práctico, fíjense en el representante de segundo año, Nagumo Miyabi. Así es exactamente como lo hace. No se limita a su propia clase, se ha extendido a las otras dos clases y planea ambiciosamente convertir a todo el segundo año en su fuente de puntos. Entonces, 20 millones de puntos. No. 40 millones, 80 millones, incluso más de 100 millones, a su parecer, esas no son ambiciones inalcanzables. No me equivoco, ¿verdad, Nagumo-senpai? Mientras hablaba, el Kouei, con sus ojos de pez muerto, miró directamente hacia su puesto. Nagumo Miyabi, que había entrado en esa tienda solo para echar un vistazo a una chica guapa, se quedó paralizado al instante. Escuchó su propio nombre, Nagumo Miyabi, salir de la boca del chico. Y lo usaban como modelo a seguir para analizarlo. ¿Cómo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? No. Este sentimiento, era esta Kouei de ojos de pez muerto, esperándolo aquí todo este tiempo, esperando a que salte. ¿Le estaban tendiendo una trampa? ¿O era que Sakayanagi había atacado a los de tercer año, y ahora, iba a atacar a los de segundo año? Mientras tanto, en la biblioteca de la escuela, achú. Sakayanagi Arisu estornudó. ¿Te has resfriado? Pequeña princesa Sakayanagi, ahora eres una heroína de la clase A. Es mejor que cuides tu salud, dijo Hashimoto Masayoshi, su seguidor alto y rubio. Él también la llamaba princesita. Capítulo 066. ¿Quién es él? Es Nagumo Miyabi, el hombre que controla el segundo año. En la biblioteca, Sakayanagi Arisu estornudó. La persona que en ese momento movía pilas de libros para ella era su compañero de clase, Hashimoto Masayoshi. Normalmente, Kamuro debería haber estado a su lado. Sin embargo, la tarea de hoy implicaba tomar prestado un gran volumen de libros y realizar un trabajo pesado, algo que no era del todo adecuado para Kamuro. A pesar de su expresión perpetuamente malhumorada, Kamuro cumplía diligentemente todas las tareas que Sakayanagi le asignaba. Por consiguiente, Sakayanagi le tenía mucho cariño a su cachorrita. La razón por la que Sakayanagi estaba en la biblioteca se debía a su almuerzo con Ikigaya, de la clase B. Su única observación sobre ella fue: eres buena estudiando. Si bien técnicamente era un talento, resultaba innegablemente irritante escucharlo. Por lo tanto, Sakayanagi decidió estudiar por su cuenta todo el plan de estudios del primer año con anticipación. Hashimoto no era un miembro de pleno derecho de la facción Sakayanagi. Anteriormente había apoyado a Katsuragi.
Su deserción comenzó esta misma mañana. La clase A estaba compuesta por 40 estudiantes. Gracias a que Sakayanagi había conseguido la candidatura para la presidencia del consejo estudiantil del presidente Horikita, había aportado un gran beneficio a la clase. Como resultado, su facción creció considerablemente. Anteriormente, la división era de 25 para Katsuragi y 15 para Sakayanagi. Ahora, se había invertido rápidamente a 22 para Sakayanagi y 18 para Katsuragi. A pesar de que los traidores cambiaron de bando, todos seguían perteneciendo a la clase A. Katsuragi era muy consciente de sus propias limitaciones. Prefería ir a lo seguro y mantener la ventaja, mientras que Sakayanagi sobresalía en el contraataque desde la desventaja. Si Sakayanagi no hubiera acudido al consejo estudiantil el día 12, Katsuragi ni siquiera se habría enterado de que la clase B ya había asegurado un puesto de candidato. Permanecer en la ignorancia hasta que la clase B presentara a un presidente del consejo estudiantil habría sido un desastre total. Katsuragi comprendió que centrarse únicamente en el puesto de secretario era una visión miope. Fue un grave error, y solo alguien con la audacia de Sakayanagi podría haber llevado a cabo semejante maniobra. Por lo tanto, no tenía quejas de que sus partidarios se pasaran a su bando. Sin embargo, seguía deseando una mayor unidad de clase. Consideraba que los métodos de Sakayanagi eran demasiado agresivos, exitosos a corto plazo, pero insostenibles y de alto riesgo a largo plazo. Por ahora, se negaba a renunciar por completo a su autoridad. Hablando de eso, princesa, ¿ha pensado en aplastar por completo a la facción Katsuragi?, preguntó Hashimoto, cargando una pila de libros. Mis métodos son un tanto extremos. No son perfectamente adecuados para toda la clase A, respondió Sakayanagi. Sorprendentemente, la aparentemente arrogante Sakayanagi Arisu fue capaz de reflexionar sobre sí misma. Entre la mala calificación del presidente Horikita y el comentario despectivo de Ikigaya sobre ella. Habilidades de estudio, incluso el altivo Sakayanagi se había vuelto un poco más moderado. Solo, un poco, por supuesto. Al otro lado del campus. Sakayanagi no tenía idea de que Nagumo Miyabi, el representante de la clase 2A, vicepresidente del consejo estudiantil, y el hombre que controlaba el 75% del segundo año, se había equivocado. Ikigaya Hachiman de la clase 1B para su subordinado. Nagumo ahora creía que Sakayanagi no solo estaba apuntando a los alumnos de tercer año, sino que venía por los demás, también los de segundo año. Nagumo estaba profundamente insatisfecho. ¿Por qué atacar el segundo año? Atacar el tercer año para asegurar una candidatura tenía sentido. Quería entrar en la contienda. Pero, incluso con esa autoridad, no tenía ninguna ventaja sobre su bloque de segundo año. ¿Era ella realmente tan arrogante como para provocarlo ahora? No soy un hombre honesto como el presidente Horikita, pensó Nagumo. Si bien encontró que la apariencia de Sakayanagi, según los rumores, era linda y tenía curiosidad por saberlo. Conocerla, estaba molesto. Esta estudiante de primer año solo llevaba un mes y medio en la escuela y ya lo estaba desafiando. Su orgullo quedó herido. Entonces se le ocurrió una idea. Si pudiera reprimir sin piedad su provocación, lo haría ella. Someterse a él. Una vez que se convirtió en el próximo presidente del consejo estudiantil, dándole un puesto de vicepresidenta, no sería descabellado pensar en ocupar la presidencia. Una sonrisa confiada se dibujó en el rostro de Nagumo. Rostro. Para Hachiman y Horikita, el hombre que tenían delante era un caleidoscopio humano. La expresión cambió de una sonrisa a sorpresa, luego a molestia, ira y finalmente de vuelta a una estado de suprema confianza. Nagumo Miyabi era probablemente la persona con mayor capacidad para cambiar de rostro que habían conocido desde su ingreso. Sin embargo, al escuchar la valoración que Ikigaya hizo de Nagumo, Horikita Susune puso cara de preocupación. Mientras que otros años se desarrollaban en feroz competencia entre clases, generalmente con A y B liderando a C, y de Nagumo había logrado manipular casi todo un año escolar como si fuera una sola clase. Representante. Fue aterrador. ¿De verdad era tan poderoso? Parece que Sakayanagi Kouai sabe bastante sobre mí.
Aunque, que te haya enviado a enfrentarme es un poco irrespetuoso, dijo Nagumo, saliendo del reservado que estaba detrás de ellos para colocarse junto a su mesa. Pero no importa. Como es un reto que me ha lanzado, lo acepto. Como senpai de esta escuela, logré llevar a mi clase B original a la clase A al final de nuestro primer año, incluso superando a la clase A original, declaró Nagumo. Creo que es algo de lo que estar orgulloso. Las palabras de Nagumo fueron una advertencia para el Kouei de la clase 1, a que tenía delante. Le estaba diciendo que la posición de la clase A no era absoluta. Él mismo había roto esas cadenas. Ofender a alguien como él era un grave error. 2. La fanfarronería de Nagumo no provocó la sorpresa esperada. El chico de ojos inexpresivos permaneció indiferente, y la chica de cabello negro no mostró ninguna emoción. ¿Acaso no sintieron sorpresa, asombro o incluso tensión? En cambio, Ikigaya se volvió hacia Orikita y le dijo: ¿ves? En esta escuela, uno clase B realmente puede llevar a cabo una rebelión y atacar a la clase A. Nagumo Miyabi sintió que el ambiente era extraño. ¿No eres un estudiante de primera categoría? ¿No deberías preocuparte por ser superado por los de segunda? Este es un ejemplo vivo de un golpe de estado exitoso. Rápidamente lo justificó. Las clases 1 y 1B estaban separadas por menos de 50 puntos. Probablemente, para ellos era normal que se superaran entre sí. Es probable que este estudiante de primer año no se diera cuenta de la enorme diferencia de puntos que existía el año de Nagumo y de cuántos exámenes especiales fueron necesarios para superarla. Por cierto, lo que acabas de decir sobre que Nagumo Senpai explotó casi un año entero, ¿podría ser eso realmente posible?, preguntó Orikita a Ikigaya, actuando como si buscara conocimiento de una mentora. Nagumo mantuvo una sonrisa educada, pero empezaba a sentirse ignorado por aquella hermosa chica. Calificarlo de explotación es un poco exagerado. Simplemente es un hecho que la IA de clase 2 es la que tiene mayor ventaja, intervino Nagumo con el tono de un veterano experimentado. Soy un hombre que valora la meritocracia, y mi año lo refleja. Es perfectamente normal que quienes tienen el control absoluto dominen la clase, y que las demás cedan. Desafortunadamente, la competencia entre clases suele quedarse dentro del mismo año. Una vez que vencí a las demás clases de segundo año, la cosa se volvió un poco aburrida. En esencia, estaba diciendo que era tan dominante que sufría la soledad de la cima. Nagumo Senpai es, sin duda, un individuo excepcional y poderoso, añadió el Kouei de ojos inexpresivos. Pero llamarlo explotación no es una exageración. Porque exige que cada estudiante, durante todo el año, le entregue personalmente entre el 30% y el 50% de los gastos de manutención que recibe de la escuela. Incluso emitió un decreto estricto. Ningún estudiante puede tener más de 500.000 puntos privados. Si alguien cruza esa línea roja, deberá entregar el excedente inmediatamente. No se permiten errores. Como era de esperar, tales exigencias tan severas generaron resistencia. Para consolidar su férreo dominio, todo estudiante que se atreviera a cuestionar u oponerse a su voluntad fue, sin excepción, expulsado por la fuerza gracias a su influencia. Nagumo Miyabi, de la clase 2A, vicepresidente del consejo estudiantil. Es un dictador tiránico, en toda regla. ¿Me equivoco, Nagumo Senpai? Nagumo miró fijamente al chico. ¿Cómo sabía tanto este mocoso? Eran planes que había empezado, pero que aún no había terminado del todo. Por ejemplo, aún no había llevado a cabo las expulsiones masivas de sus disidentes, porque una expulsión voluntaria le costaba a una clase 300 puntos de evaluación. La presión de menos 300 era demasiado incluso para sus clases de élite. Estaba esperando un examen especial que permitiera aplicar sanciones de expulsión para reducir la oposición. ¿Acaso esos disidentes han filtrado nuestros asuntos internos en una lucha final? Debería deshacerme de todos ellos. No sé de dónde sacaste esa información, ni por qué crees que yo haría algo así, dijo Nagumo. No uso los puntos de mis compañeros a mi antojo. Incluso si me los dan, simplemente los guardo. No me quedo con ni un centavo. Es para el plan de 20 millones de puntos, ¿verdad?
Continuó el chico. Es difícil reunir 20 millones uno solo, pero es fácil si tienes una clase, o dos, o tres, idealmente un curso entero. Si más de 100 estudiantes trabajan juntos, pueden reunir 2, 3 o incluso 6 grupos de 20 millones antes de la graduación. De esa manera, los estudiantes que no pertenecen a la clase aún pueden graduarse de la clase A. Incluso los estudiantes de las clases C o D tienen la oportunidad de graduarse de la clase A. Puede que sean pocos, pero la oportunidad existe, ¿no? Una hipótesis muy interesante, dijo Nagumo, con el rostro tenso. Maldita sea, de verdad hay un traidor en segundo año. ¿Cómo se filtró esa información confidencial? ¿Es que ya no les interesa la prosperidad compartida? Pero por haber ideado semejante teoría, no estás nada mal, chico. Si me convierto en el próximo presidente del consejo estudiantil, puedo ofrecerle a Sakayanagi el puesto de vicepresidente, el único vicepresidente. Y a ti te puedo dar el puesto de secretario. Además, impediré por completo que la clase 1B pueda entrar en el consejo estudiantil. Te sugiero que contactes con Sakayanagi ahora mismo. Para un estudiante de la clase 1A, esto representaba el máximo trato preferencial. Era la solución de compromiso de Nagumo, suponiendo que Ikigaya estuviera en la clase A. Pero no lo era. Era el representante de la clase B. Nagumo-senpai, ¿a quién crees que estás sobornando con estas condiciones? Y ni siquiera está garantizado que vayas a ser el próximo presidente. Para ganar las elecciones, se necesitaba la mayor cantidad de votos. Y para obtener la mayor cantidad de votos, se necesitaban suficientes puntos. Si alguien compraba los votos de tercer año y los combinaba con los de la clase 1B y la empobrecida clase 1D, Nagumo no tendría ninguna posibilidad. Nagumo aún no se había dado cuenta de esto. Orikita Suzune se quedó atónita. Al principio, quedó impactada por la operación de Nagumo. Un nivel de competencia entre clases que jamás habría imaginado. Pero esa sorpresa pronto se convirtió en confusión. Las palabras de Nagumo eran contradictorias. Afirmaba que excluiría a la clase 1B del consejo, pero al mismo tiempo invitaba a Ikigaya a unirse. Parece que Nagumo-senpai se ha equivocado de persona. Él creía que Ikigaya era uno de los hombres de Sakayanagi. Lo siento, dijo Ikigaya, mirando a Orikita a los ojos antes de rechazar directamente a Nagumo. A nuestra pequeña princesa Sakayanagi no le gustan las limosnas. Cuando quiere algo, prefiere tomarlo por la fuerza. Así pues, las negociaciones han fracasado. ¿Es así? Nagumo se cruzó de brazos.